Ya está con nosotros el doctor Eric Alcántara, especialista en trastorno del sueño, una patología que viene en aumento significativo en los últimos años, sobre todo luego de la pandemia en el pueblo, en el mundo, pero donde nos toca convivir en el pueblo dominicano. Doctor Eric, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes y gracias por la invitación nuevamente y por el apoyo que nos dieron para el primer congreso de nuestro país, que fue este fin de semana. Fue el más importante del Caribe y del país, donde tuvimos la presencia de 3 invitados internacionales, 2 médicos otorrinos cirujanos de México y 1 de Brasil. Este congreso se enfocó, porque fue la Sociedad de Otorrinos que la organizó, y se enfocó en el trastorno del sueño respiratorio más frecuente que tenemos en el país, en las técnicas quirúrgicas y también en los odontólogos, la odontología de sueño, que hoy día en el país tenemos alrededor de 4 odontólogos que están haciendo un excelente trabajo tratando a los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Y en mi parte, que soy el médico del sueño somnólogo, es donde ellos me utilizan. Somos un grupo que tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria. Exactamente, para donde ellos realizan el diagnóstico conmigo, se apoyan en mi diagnóstico y luego el seguimiento, luego del tratamiento, ya sea quirúrgico o odontológico, cuando envían el paciente ya para un seguimiento adecuado y que el paciente ya se haya recuperado totalmente de este tipo de enfermedad respiratoria. Pero hoy estamos aquí para hablar de insomnio. Sigue siendo la causa número 1 de la asistencia de los pacientes a la clínica. Y usualmente el paciente con insomnio llega a su médico de cabecera, ya sea en cualquier pueblo de nuestro país, a la atención primaria. Y lo ideal sería que antes de iniciar un tratamiento con insomnio con medicamentos, lo ideal es indicarle ver un médico de sueño, ir a una clínica de sueño, donde se podría hacer una anamnesis completa en medicina del sueño, que son otras series de preguntas y de cuestionarios que nos apoyamos para poder llegar a un buen diagnóstico de qué tipo de insomnio tiene ese paciente, si es relacionado tal vez a algo externo, que sea un insomnio por algo que ocurre en ese momento, que es lo más frecuente que vemos en la clínica. Ese es un insomnio agudo, que es menos de 3 meses y muchas veces se relaciona a algún estrés, a algo tengo más ahora situaciones en mi trabajo, o tengo una pérdida familiar o problemas económicos. Usualmente ese tipo de insomnio muchas veces reacciona muy bien a un tratamiento que no sea con medicamentos, sino con simplemente tratar los hábitos del paciente. Y sigue siendo todavía la causa de que los pacientes llegan a la clínica con una caja de medicamentos, casi todos los medicamentos que tenemos disponibles en el país para insomnio. Y eso nos dificulta a nosotros poder elegir un buen tratamiento. Porque ya el paciente, y no solo eso, sino que muchas veces los síntomas de insomnio que el paciente tiene durante el día se asemejan a otros tipos de trastorno del sueño. Y cuando le hacemos el estudio del sueño al paciente, es otro trastorno que tiene, que causa micro despertares durante la noche. El paciente tiene síntomas de insomnio y lo primero que el paciente cree que es insomnio que tiene. Por eso es tan importante la medicina del sueño, y en nuestro país, que tenemos varias clínicas del sueño, varios especialistas que tratan el problema de sueño, pueden hacer el diagnóstico real. Por lo tanto, si usted, médico o enfermera, médico de atención primaria en cualquier pueblo del país, se le presenta un caso de insomnio crónico, un paciente que le diga: yo tengo 7 días que no duermo, doctor, indíquenle la cita con su psiquiatra, con un psiquiatra que sea entrenado en sueño, o con un somnólogo o un médico de sueño, para que pueda hacer un abordaje más amplio y determinar la causa de base, no simplemente dormir al paciente, que es lo primero que se hace en nuestro país y en la mayoría de los países. Lo que queremos es ayudar al paciente y lo ponemos a dormir, pero le cubrimos otro problema que puede afectar el corazón. El dormir poco se relaciona a demencia, a Alzheimer, a degeneraciones, a problemas cardiovasculares. Es decir, que eso es importante, el sueño. Solo en Estados Unidos se habla de que una incidencia de un 30% de la población puede tener insomnio y 10% de la población total insomnio crónico. Es decir, que un trastorno muy frecuente. Doctor, para los que no tenemos el día a día con esta situación, ¿cuándo se considera insomnio? ¿Cuáles son las horas que yo digo, ok, ya sí me tengo que ir a chequear, porque te acaba de decir 7 días, una semana, y ok, que yo soy biónica, pero cuando me acuesto, yo soy como los muñequitos que le sacaron la pila, quedé ahí, muerta prácticamente. Pero, sí, exacto, como ese es mi momento de sacarme las pilas y quedé ahí. Pero, ¿cuándo es insomnio? Y si hay algún trauma que lo provoque, para tú saber, ok, mira, yo tengo esta situación, pues esto me está provocando esto, para ir inmediatamente a donde usted. Sí, mira, en la consulta les decimos las 3 P,
que pueden ser causas que causen insomnio. Y la mayor hay un factor precipitante que me desencadena el insomnio, que usualmente son algunas cosas externas. Luego el factor predisponente, que hay un factor relacionado a la herencia en la familia. Hay familias completas que han tenido insomnio. Hoy día se está investigando un gen relacionado a ese insomnio. Y factores perpetuantes que tienen que ver con la rutina, los hábitos de ese paciente. ¿Y cuándo podemos saber si tenemos insomnio? Si me llega el sueño, la presión de sueño, que son procesos homeostáticos y circadianos, que cuando sentimos ese sueñito, mira, ya como que me está dando sueño, me voy a la cama. Si yo me voy a la cama y me toma más de 30 minutos conciliar el sueño, ya es una latencia de sueño prolongada. Por lo tanto, si ocurre 3 veces a la semana, es un sueño de conciliación, un insomnio de conciliación. Si yo me duermo, pero me despierto antes de lo planeado o tengo varios despertares y son prolongados, ya es un insomnio de mantenimiento. Y si ocurre 3 veces a la semana, por más de 3 meses es crónico. Por lo tanto, si me da una señal de que ya en el primer mes yo tengo ya varias semanas con ese problema, es bueno tratarse siendo agudo para poder hacer un abordaje, no necesariamente con medicamentos. Doctor, una pregunta. Cuando hablamos de las horas de sueño, por ejemplo, me incluyo, yo soy una persona o un paciente, aunque no voy al médico, que en la noche puedo no tener sueño. Y aunque tenga que salir a trabajar en la mañana, puedo salir con el sueño que tengo de la noche anterior, que me la pasé o viendo televisión o armando algo o lo que sea. Entonces, ¿eso es insomnio? Sí, claro. Mira, y no solo eso, sino que tu cuerpo te va a pedir ese tiempo de sueño que le robaste a largo plazo. Y puede ser a corto o a largo plazo. Con situaciones cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, obesidad, y daño a nivel cognitivo. Es decir, no vas a funcionar de manera normal al otro día. Se te pueden olvidar las cosas. Todos los problemas derivan de la falta de sueño. Así es. Se ha demostrado ya que si tú sufres de algún problema médico y duermes las horas que necesitas, el medicamento te hace una mejor función. Porque el sueño es para eso, para reparar el organismo de todo lo que hemos hecho, y en el cerebro a desintoxicar lo que no necesitamos, mantener la memoria de lo que nosotros queremos recordar. Es un proceso muy complejo. La hora de sueño varía de persona a persona. ¿Qué tiempo? ¿Cómo yo sé si necesito más tiempo de sueño? Si me levanto en la mañana y aún me siento cansado, o si durante el día me da sueños, me da hipersomnolencia excesiva diurna, que es el síntoma número 1 de los trastornos del sueño. ¿Y cómo yo puedo ponerme al día si no tengo el tiempo para dormirme las horas que quizá mi cuerpo necesita? A tu edad, un adulto necesita entre 7 a 8 horas de sueño. 7 horas que tú completes, eso puede ser beneficioso para tu salud, exactamente. Pero hay dormidores cortos que con 6 horas pueden hacer su vida normal, su día normal. Ahora, si me da una señal de que después de almuerzo me da un sueño terrible, o al final del día se me dificulta socializar, o voy a una reunión y me duermo, es una señal de que necesitas más horas de sueño. Doctor, 2 preguntas que vayan de la mano. ¿Los ronquidos pueden afectar el sueño? Como el matrimonio, Jenny. Y la segunda pregunta, hay personas que no respiran por la nariz, que por alguna razón respiran por la boca. ¿Qué tiene que ver esto con el insomnio? Tiene que ver muchísimo. Mira, el ronquido, antes se creía que era solo un sonido molestoso. En la clínica de la mujer que lleva el marido, porque están durmiendo ya en otra habitación. Sí. Y no solo eso, sino que ese paciente se monta en un avión y es molestoso para los pasajeros. Hay que darle codazo. Al otro, porque uno no se da cuenta. Para el otro. Pero ese cierre, es vibración de las estructuras anatómicas dentro de la faringe, y ese cierre disminuye la oxigenación. Por lo tanto, van a ocurrir microdespertares a nivel del electroencefalograma cuando realizamos el estudio del sueño. Y solo por el ronquido, el paciente tiene pausas en la continuidad del sueño. Por lo tanto, se va a sentir cansado al día siguiente y se confunde mucho con un problema de insomnio. Y solo por el ronquido, óyeme eso. Pero la respiración nasal es fundamental para que tengamos un buen sueño. Por eso los pacientes, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño o cualquier otro problema respiratorio del sueño, siempre lo enviamos a evaluar con el otorrino o el cirujano maxilofacial para que evalúe la vía nasal, para ver si no hay un pólipo, una hipertrofia de los cornetes, por ejemplo, porque la respiración nasal es fundamental
para que un paciente tenga un buen sueño. Hemos visto casos de microdespertares y macrodespertares durante la noche solamente por una obstrucción nasal. Entonces el paciente cree que insomnio que tiene muchas veces. Por eso es importante hacer una buena evaluación, una buena anamnesis del paciente. Nosotros lo hacemos con todo el grupo de médicos que tenemos en la clínica del sueño, que son otorrinos, psiquiatras, o, psicólogos en sueño, que tratan muy bien el trastorno de insomnio crónico con la terapia cognitivo-conductual en insomnio, que es lo moderno ahora en tratamiento para insomnio. Pero usualmente lo ideal es no utilizar ningún medicamento y ayudar a ese paciente a mejorar sus hábitos para que no siempre se mantenga utilizando medicamentos. Ahora, hay casos de crónicos que sí necesitan medicamentos ya a largo plazo. Lo ideal es que ese paciente pueda dormir, pueda mantenerse en salud con ese sueño y que funcione de manera normal al otro día, pueda trabajar, pueda socializar, compartir con su familia. Doctor, en el caso de las personas con insomnio, los que están a su alrededor, ¿cómo deben tratarlo? ¿Suelen ser unas personas difíciles de tratar por no poder dormir? ¿O para tú saber cómo reaccionar sabiendo, mira, él padece de insomnio, porque usted sabe, ese tipo es o esa tipa es, pero tiene esta condición? ¿Cuál es la mejor manera de tratarlos? Un insomnio te llega con síntomas como irritabilidad diurna, cambios en el humor, y ese paciente hay que tener precaución porque no todos los medicamentos van a funcionar de un día para otro. No todo es así. Unas moléculas tienen que conocer bien, el cuerpo tiene que aceptar bien esa molécula. Y hay pacientes que son fáciles, que la primera noche, la segunda noche ya se le controla el problema. Pero hay otros que toman tiempo. Y cambiar esos hábitos, por ejemplo, de yo ver televisión en la cama, de yo utilizar el celular, de yo trabajar en la laptop en la cama, que eso me lleva a un insomnio crónico, cambiarlo a largo plazo toma tiempo. Por lo tanto, nosotros siempre le explicamos al paciente que es un proceso de 1, 2 semanas, 3 semanas, pero una vez ese paciente siga los buena higiene de sueño, ya ese paciente va a mejorar y lleva ese sueño a como era antes. Ahora hay que tener algo en cuenta, que cuando vamos entrando en edad vamos a dormir menos, esa es la esperanza. Por una serie de cambios que ocurren en nuestro organismo, en la mujer, por ejemplo, luego de la menopausia, cambios hormonales, que esa disminución en el caso de las mujeres de la progesterona y el estrógeno también se relacionan mucho a falta de sueño y a insomnio también. O sea que uno se va poniendo más viejo y va perdiendo capacidad de dormir. Eso me de está dormir las horas necesarias. Y pero puede ser que el vecino sí le vaya bien y duerma sus 9 horas, 8 horas, 7 horas. Pero lo esperable es, que han dicho las investigaciones científicas, es que vamos a dormir menos, y lo han demostrado. Doctor, el estudio, para ya cerrar, el estudio de los trastornos del sueño, ¿qué tan invasivo es? ¿Hay que dormir en el centro? ¿Cómo funciona? Mira, depende. Si es insomnio, se les realiza un estudio al paciente, actigrafía se llama, que el paciente utiliza un reloj un poco más... un moderno. poco más... No moderno, moderno, sino que último. capta más señales. Enfocados. Capta más señales. Y el paciente lo utiliza por 14 días con un diario de sueño, anotando todo lo que realiza, si tomó café, si hace ejercicio. Y ahí se puede hacer el diagnóstico de un insomnio de conciliación o de mantenimiento. O asegurarnos de que hay un diagnóstico real de insomnio. También existe el estudio de la polisomnografía, el estudio del sueño durmiendo en la clínica. Es el más completo, donde se pueden diagnosticar más de 40 trastornos del sueño, porque podemos ver la fase del sueño del paciente a través del electroencefalograma. Podemos determinar qué tiempo en porcentaje pasa ese paciente en cada fase, si tiene una arquitectura del sueño normal, es decir, si entra fase 1, fase 2, fase 3, que es profundo, y luego fase de movimiento ocular rápido, REM, que es bien profundo, donde nosotros descansamos, donde soñamos, y donde también ocurren algunos trastornos del sueño como parasomnias nocturnas, trastornos del movimiento durante fase de sueño REM. Y podemos ver también si el paciente patea durmiendo, que es muy frecuente en nuestro país, el síndrome de movimiento periódico de piernas o de síndrome de piernas inquietas. El paciente se confunde mucho que tengo insomnio, pero es que el hombre patea y tiene microdespertares que interrumpe la continuidad del sueño. Entonces eso lo tratamos con la neuróloga muy bien, y en el país se está haciendo el diagnóstico. Podemos diagnosticar narcolepsia con el estudio de la polisomnografía, que son sueño excesivo durante el día, que aquí antes se trataba como si fuera depresión, pero cuando se hace el diagnóstico ya se sabe que es narcolepsia o hipersomnolencia de origen idiopático. Wow. Pero también existe el estudio de la casa, que es para diagnosticar la apnea obstructiva del sueño del paciente. Ese es en la casa. En la casa. Pero, doctor, lamentablemente el tiempo se nos agotó.
Nos vamos a seguir viendo. Siempre es súper interesante cuando usted viene. Todos debemos ser pacientes. Así Siempre es. decimos que vamos, pero nunca llegamos. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación? Estamos en Instagram en Dr. Eric y la Clínica del Sueño Medic Sleep en la Torre Profesional Corazones Unidos en Naco, 809-687-0971. Gracias al doctor Eric Almonte y gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy en el último día de Joel. Hasta mañana, pueblo dominicano, si Dios quiere.